El tema que vamos a trabajar en esta sesión es previsión de la fuerza laboral, requerimientos de personal, análisis y diseño de cargos. Pues les recuerdo, mi nombre es Laura Marcela López Posada, pues soy docente de planta de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Tolima. Entonces vamos a iniciar con esta temática la sesión de hoy. El proceso que vamos a analizar es el proceso de organización. Aquí encontramos aspectos específicos como el diseño de puestos, análisis y descripción de puestos, evaluación de desempeño y planeación del talento humano. El que vamos a trabajar en nuestra sesión de hoy es específicamente lo que llamamos el análisis y descripción de puestos y el diseño de puestos de trabajo, fundamental para poder posteriormente hacer inmersión en el proceso de integración de personas, donde están las prácticas de talento humano como reclutamiento, selección, contratación, entre otros. Para poder hacer inmersión en el concepto de puesto de trabajo, es importante entender que lo que llamamos el proceso de organización de las personas hace parte de ese set de procesos organizacionales que existen en la empresa, como son el de organizar, el de dirigir, el de controlar, el de planear. El proceso de organizar constituye la base de la organización de las personas en tareas organizacionales. Constituye la base de lo que denominamos puestos de trabajo. Y otro concepto importante es que los puestos de trabajo no existen sin las personas. Entonces las personas constituyen una de las principales fuentes de expectativas y motivación de la organización. Entramos entonces a analizar el concepto de puesto. Para poder tratar este concepto es importante desarrollar tres nociones centrales. Uno de ellos es el de tarea, el otro es obligación y por último función. Empecemos con tarea. ¿Qué sería entonces tarea? Ambas, tanto la tarea como la obligación, son actividades individualizadas y realizadas por el ocupante del puesto. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre tarea y obligación? Que la tarea se le atribuye a los puestos simples y repetitivos, por ejemplo, los puestos por hora o de empleados. Encontramos aquí cargos como los cargos operativos y técnicos. Sin embargo, hay que aclarar que existen funciones que pueden estar constituidas por algo de lo que llamamos tareas, pero en un porcentaje mínimo. Ahora volvemos a nuestro concepto de obligación. Ya dijimos que es toda actividad individualizada y realizada por el ocupante de un puesto. Pero entonces, ¿qué encontramos aquí? Que es una actividad atribuida a puestos más diferenciados, puestos de asalariados o empleados. Entonces encontramos aquí que una obligación es una tarea un poco más sofisticada. Requiere ya una competencia más de tipo mental y menos física. Aquí podríamos encontrar los cargos directivos y gerenciales, aunque encontramos que estos cargos no se exoneran de realizar funciones repetitivas. Por eso anteriormente dijimos que dentro de nuestras funciones podemos tener mucho de obligación y algo de tarea. Entonces, ¿de qué hemos hablado hasta el momento? De un concepto central dentro del concepto de puesto de trabajo que se llama función. ¿Y qué es la función? Entonces, ese conjunto de tareas o de obligaciones ejercidas de manera sistemática o reiterada por el ocupante de un puesto. Entonces, ¿qué es un puesto de trabajo? El puesto de trabajo es un conjunto de funciones que se distribuyen entre tareas y obligaciones, que además esas funciones tienen una posición definida en la estructura organizacional que también lo llamamos organigrama. Y esa posición dentro de ese organigrama define cómo se dan las relaciones entre puestos y entre otras, digamos, funciones que se dan dentro de la organización.
Resumimos entonces hasta el momento. Un concepto de puesto de trabajo es un conjunto de tareas, obligaciones y responsabilidades formales que lo hacen distinto de los demás puestos de trabajo. Por eso es que es importante entender que un puesto de trabajo puede estar conformado por varias personas o por una sola persona. Entonces, ¿qué es el puesto de trabajo? Una unidad de la organización que consiste en un grupo de tareas, obligaciones y responsabilidades que lo separan y distinguen de los demás puestos de trabajo. Esto es importante entenderlo. No existen dos puestos iguales porque precisamente cuando hacemos un diseño de puesto de trabajo buscamos que un puesto de trabajo tenga unos atributos diferenciadores frente a otro. Estas tareas, obligaciones y responsabilidades pertenecen al empleado que desempeña el puesto. Entonces, por eso decimos que hay varias personas que pueden estar ocupando un puesto de trabajo. Y este puesto de trabajo proporciona los medios con los cuales los empleados logran los objetivos organizacionales. Entonces, con eso pueden las organizaciones medir el desempeño de los empleados, hacer seguimiento, formular un perfil de puesto para procesos de selección. Bueno, y concluyendo decimos que las tareas y obligaciones son los elementos que componen una función de trabajo y deben ser realizados por el ocupante. La función es un elemento central en lo que llamamos la definición de puesto de trabajo. La posición del puesto en el organigrama tiene 4 vinculaciones o condiciones claves a saber. Miremos cuáles son. Estas vinculaciones son su nivel jerárquico, su subordinación, sus subordinados, supervisión, el departamento o división al que pertenece, es decir, las relaciones laterales de puestos con otros. Entonces aquí tenemos en primera instancia el nivel jerárquico. El nivel jerárquico es esa posición dentro de una organización de las funciones o tareas a desarrollar por orden de rango o grado de importancia, así como la distinción de los trabajadores entre sí en función de las facultades que estos ejerciten dentro de la organización. Entonces, ¿qué tiene que ver el nivel jerárquico con nuestra posición dentro de la organización? Pues precisamente nos permite determinar qué grado de importancia tiene y qué rango tenemos dentro de esa estructura organizacional. La subordinación se refiere más a la relación de dependencia entre un elemento y otro. La supervisión es la vigilancia o dirección de la realización de una actividad determinada por parte de una persona con una autoridad o capacidad para hacerlo. Las relaciones laterales del puesto con otros se refiere a todos aquellos contactos que se producen necesariamente entre los diferentes órganos, unidades, personas, fuera de las relaciones jerárquicas, consultivas y funcionales, en la ejecución del trabajo y en el respeto de los procedimientos formales establecidos. Son relaciones entre puestos de trabajo, específicamente. La estructura organizacional de nuestras empresas siempre se representa a través del organigrama. Entonces el organigrama no es, digámoslo así, un gráfico amañado que se inventaron y que yo lo puedo después transformar como sea. No, pues hay unos conceptos centrales que tienen que ver con el diseño de organigrama. El rectángulo es una forma de demarcar las funciones que se dan dentro del puesto. Las líneas directas, rectas que llamamos allí, muestran nuestras relaciones de línea y la línea punteada siempre nos muestra una relación estable. Entonces aquí, por ejemplo, en este organigrama, pues podemos analizar cada uno de los conceptos que hemos trabajado. Nivel jerárquico, subordinación, supervisión y relaciones laterales entre puestos.
¿Qué es entonces el diseño del puesto? El diseño del puesto son todas esas especificaciones que tenemos nosotros frente al contenido del puesto, es decir, qué voy a hacer, el conjunto de funciones que hacen parte de mi puesto de trabajo. La importancia de conocer también los métodos de trabajo, cómo lo voy a hacer, las relaciones con los demás puestos. Ya decíamos, por ejemplo, si es de subordinación, si es de supervisión. ¿Esto con qué ánimo? Con el objeto de satisfacer los requisitos que tiene la organización para que se desempeñen las funciones, sean requisitos tecnológicos, organizacionales, sociales, así como los requisitos personales que demandan la ejecución del puesto de trabajo. Existen una serie de condiciones para poder diseñar un puesto de trabajo. Una de ellas es el contenido del puesto, que se refiere al conjunto de tareas u obligaciones que el ocupante deberá desempeñar. La otra condición son los métodos y procedimientos de trabajo. Aquí tenemos en cuenta una pregunta importante y es cómo debe desempeñar ese conjunto de tareas u obligaciones aquel trabajador de la organización. Otro aspecto es la responsabilidad y la pregunta es ¿a quién le debe reportar el ocupante del puesto? Esta se refiere a una relación con su jefatura. Otro aspecto o condición del diseño del puesto es la autoridad. Y la pregunta que desarrollamos acá es ¿a quién debe supervisar o dirigir el ocupante del puesto? Es decir, aquí miramos la relación con sus subordinados. Dentro del tema de diseño de puesto, también es importante hablar de un concepto que es el enriquecimiento del puesto. Este concepto se define como aumentar deliberada y paulatinamente los objetivos, las responsabilidades y los desafíos de las tareas del puesto. Es como cuando a nosotros nos dicen, mira, lo que pasa es que vos tenés muchas habilidades para tales actividades, ¿por qué no me ayudas con esto? Y se va volviendo una función dentro de nuestro puesto de trabajo, pero que no está legitimada en ninguna descripción y análisis de puesto ni manuales de funciones. Entonces terminan haciendo un ejercicio de enriquecimiento de puesto que en ocasiones puede ser de tipo horizontal o de tipo vertical. La adición de nuevas responsabilidades del mismo nivel es un enriquecimiento de tipo horizontal y cuando es de niveles superiores al nuestro es un enriquecimiento vertical, es decir, la adición de nuevas responsabilidades de nivel paulatinamente más elevado. En este gráfico podemos ver, por ejemplo, el enriquecimiento vertical. Entonces vemos ahí cómo tengo unas responsabilidades básicas del puesto y me adicionan otras responsabilidades, pero de un nivel más elevado. Ahí lo evidenciamos en este gráfico. Y aquí en la parte inferior encontramos el enriquecimiento horizontal. Tengo mis responsabilidades básicas del puesto, pero me pueden adicionar otras de puestos parecidos o similares o que están en el mismo nivel de mi puesto ocupacional. Muchos pensamos que en algún momento de nuestras vidas, cuando hemos estado trabajando, hemos tenido enriquecimiento del puesto y sentimos que hay un nivel de motivación. Entonces encontramos que cuando hay un enriquecimiento del puesto hay unos efectos deseables y unos efectos indeseables. Los efectos deseables, por ejemplo, son que cuando a uno le delegan un poco más y confían en su talento, entonces yo tengo mayor motivación. Por lo tanto, pues eleva mi productividad y también se da menor ausentismo porque yo tengo que de cierta forma no defraudar la confianza que me han dado. Hay menor rotación porque precisamente estoy en un puesto de trabajo que me permite mayor reconocimiento. Pero entonces, ¿qué pasa cuando esos efectos se van transformando? Se llaman los efectos indeseables.
Siento que hay una mayor ansiedad porque tengo mayores responsabilidades. Puede suceder que exista un mayor conflicto, no solamente en su trabajo, sino que también puede darse en su hogar porque no hay un equilibrio trabajo-familia o porque precisamente la persona que debe desempeñar esa función no lo está haciendo, entonces te sientes sobrecargado. Hay menor posibilidad de relacionarse porque hay sobrecarga laboral y entonces viene como la gran sensación del ser humano y es que ese enriquecimiento del puesto se convierte en una palabrita que llamamos sensación de explotación. Los puestos de trabajo también son un factor de motivación. El puesto que yo desempeñe, dependiendo de sus características, hace que me proporcione a mí como ser humano motivación. Entonces, ¿qué me puede motivar? Un puesto que sea variado, que tenga autonomía, que su tarea sea significativa, lo que hablamos de significado de la tarea, que haya identificación con la tarea y que el puesto de trabajo permita retroalimentarse. Dentro de las dimensiones que analizamos en el puesto de trabajo está la variedad. La variedad es el número y las diversas habilidades que exige el puesto. Aquí encontramos habilidades y conocimientos, equipos y procedimientos y tareas diferenciadores. Ejemplo, una persona puede estar en un puesto de trabajo y requerir en su puesto de trabajo habilidades comunicativas, una inteligencia emocional y además requiere conocimientos específicos del área para la toma de decisiones. Dependiendo de qué tantas funciones diversas tenga un puesto de trabajo, pues el puesto de trabajo es variado o no lo es. Hablemos ahora de la autonomía. La autonomía es el grado de independencia y de criterio personal que cada ocupante del puesto imprime a sus funciones. Entonces, por ejemplo, el ocupante tiene la libertad para planear, programar, realizar el trabajo, seleccionar el equipo con el que puede trabajar y decidir qué métodos son los más agradables para desarrollar su labor, así como sus procedimientos. Algunas empresas colombianas en general optan por esta medida, por la medida de ofrecer autonomía para el desarrollo de funciones. Un caso particular puede ser, por ejemplo, los docentes en general de universidades. Ellos tienen unas funciones planteadas, pero tienen autonomía y libertad de cátedra para manejar sus asignaturas. El significado de la tarea es el volumen del efecto reconocible que el puesto causa en otras personas. Es decir, hasta qué punto mi puesto de trabajo tiene una imagen y un reconocimiento y una valoración para otros puestos. La interdependencia del puesto con los del resto de la organización. Es decir, hasta qué punto este puesto de trabajo tiene interdependencia con otros puestos de trabajo, cómo son esas interrelaciones. Cuando mayor es el significado de la tarea, tenemos mayor responsabilidad dentro de nuestras funciones, es decir, que el ocupante siente que tiene más responsabilidad porque otros puestos de trabajo lo consideran vital. La importancia de mi puesto de trabajo para el desarrollo de otros puestos es el lema del significado de la tarea. Trabajemos ahora la identificación con la tarea. La identificación con la tarea es el grado que el puesto requiere que la persona realice una unidad integral del trabajo, es decir, en su totalidad. No una partecita ni algo fragmentado, sino que ven su producto final terminado, es decir, su función concreta terminada. Existe falta de identidad en las tareas cuando el ocupante realiza actividades fragmentadas, seccionadas o incompletas, de las que ignora para qué sirven y cuando el ambiente de trabajo está totalmente determinado por la gerencia. Es decir, cuando mi trabajo, mi función depende de que otro la realice primero, pues estamos hablando de un puesto fragmentado. Hay falta de identificación con la tarea, por ejemplo, en puestos de trabajo como
operarios de máquina, ¿sí? Y hay una alta identificación, por ejemplo, en puestos de trabajo como secretaría general, vendedores, jefes en general, jefe de calidad. Existen puestos de trabajo que permiten retroalimentarse por sí solos. La retroalimentación es ese grado en el que el ocupante recibe información sobre su actuación con el objeto de evaluar la eficiencia de sus esfuerzos en la producción de resultados. Entonces, digámoslo así, no tiene un jefe que le está diciendo, oye, mira, tu evaluación de desempeño fue esta. No, simplemente el puesto de trabajo te está digamos, mostrando una campana que dice, oye, pilas, aquí fallaste hoy, tenés que mejorar en esto, aquello no salió tan bien. Entonces, aquella información que la persona recibe mientras trabaja y que esa información le permite o le indica cómo está realizando su actividad, lo cual es proporcionada como tal para el propio resultado de su trabajo. Entonces, un puesto de trabajo que de por sí retroalimente, pues permite que uno cada vez haga mejor su trabajo. Estas 5 dimensiones para el análisis de un puesto son dimensiones esenciales o profundas que crean las condiciones para que el ocupante del puesto de trabajo sienta que hay una satisfacción intrínseca, es decir, esa satisfacción que se da cuando yo siento de verdad que estar realizando mi labor es lo más satisfactorio para mi vida, ¿sí? Pues además de otras cosas que me proporciona satisfacción, pero es muy importante que el trabajo que yo realice en mi organización me proporcione una motivación intrínseca. Ya tenemos insumos suficientes para poder entrar a abordar el tema de qué es descripción de puesto de trabajo. Ya, por ejemplo, abordamos el tema de puesto de trabajo, obligación, funciones y algunas características esenciales para que un puesto de trabajo me motive. Entonces, ¿qué es la descripción del puesto? La descripción del puesto es básicamente una enumeración por escrito de los principales aspectos significativos del puesto y de las obligaciones y responsabilidades adquiridas. Es además la relación de las responsabilidades o tareas del puesto que podríamos decir se refiere a lo que hace el ocupante. ¿Qué hace el ocupante? Desempeñar funciones. Otro aspecto es la periodicidad de su realización. ¿Cuándo lo hace? Puede ser quincenal, puede ser mensual, puede ser semestral, puede ser diario. Los métodos que se emplean para el cumplimiento de esas responsabilidades o tareas, es decir, cómo lo hace. Y por último, los objetivos, ¿por qué lo hace? La descripción del puesto se preocupa por el contenido del puesto y tratamos de responder a varias preguntas esenciales como son: ¿qué es lo que hace el ocupante? ¿Cuándo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y por qué lo hace? A diferencia de la descripción del puesto, el análisis del puesto se preocupa más por los requisitos y responsabilidades necesarias para poder, digamos, desarrollar un puesto de trabajo. Entonces, mientras la descripción del puesto se preocupa por el contenido del puesto de trabajo, el análisis de puesto se preocupa por el ocupante de ese puesto de trabajo, es decir, características relacionadas con la persona que llegará a ocupar ese puesto de trabajo. Para conocer el contenido de un puesto es necesario describirlo. Vital y necesario describir un puesto de trabajo. Aquí en este gráfico estamos mirando algunas dimensiones que trabaja la descripción del puesto de trabajo, pero es importante, como hemos insistido, que la descripción del puesto de trabajos busca mirar el contenido del puesto, es decir, aspectos intrínsecos. Entonces mencionamos algunos de esos aspectos intrínsecos: el título del puesto, la ubicación del puesto en el organigrama. Aquí tenemos que analizar el nivel del puesto, la subordinación, la supervisión y las relaciones colaterales. El contenido del puesto, es decir, cuáles son las funciones.
Acuérdense que divididas en tareas y obligaciones. Y obviamente digamos, ¿cuándo lo hago? La periodicidad, diaria, semanal, mensual, anual, esporádicas. Aquí en esta imagen vemos un diseño de un formato de análisis y descripción de puesto de trabajo. Encontramos aquí aspectos relacionados con la denominación del puesto. Entonces, en la primera parte está la identificación del puesto. Dice unidad orgánica, recursos humanos, denominación especialista 3, nombre del puesto asistente de selección de personal, dependencia jerárquica lineal, jefe de recursos humanos, dependencia jerárquica funcional, puestos que supervisa. Ahí pondríamos 1, 2, 3 y en este caso pusieron ninguno. Entonces, en la identificación o denominación del puesto, encontramos que hay características específicas relacionadas en cómo ubico mi puesto de trabajo en el organigrama, nivel de supervisión, de jerarquización. Aquí, por ejemplo, incluyen una propuesta de misión del puesto, es decir, relacionado obviamente con el contenido del puesto, y vienen las funciones del puesto de trabajo. Aquí, por ejemplo, en este formato no la dividen en tareas y obligaciones, pero hay otros formatos que sí lo hacen. Cada formato depende de cada organización y es importante sí tener en cuenta que se debe tener en cuenta aspectos de identificación del puesto, contenido del puesto y relaciones dentro de los puestos de trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos coordinaciones principales, coordinaciones internas, todas las unidades orgánicas, coordinaciones externas, es decir, con quién tiene relaciones ese puesto de trabajo. En el formato de análisis y descripción de puesto de trabajo hay que ser muy estético visualmente. Importante colocar el logotipo de la empresa y buscar un buen diseño. Es importante además que nuestras funciones se redacten de forma corta y precisa. Se deben tener 3 elementos centrales para redactar nuestras funciones. Primero, el verbo en infinitivo. Segundo, responder a la pregunta ¿qué hago? Es decir, ¿cuál es el objeto de la función? Y ¿cuál es el resultado? Miremos en la primera función. Empiezo con el verbo en infinitivo, realizar. ¿Cuál es el objeto? ¿O qué hago? Realizar convocatorias utilizando diversas fuentes de reclutamiento. ¿Y cuál es el resultado? Para ubicar candidatos que puedan cubrir los puestos vacantes de la entidad. Esto es importante que lo tengan en cuenta para poder redactar cada una de las funciones, sean repartidas en tareas o en obligaciones. Ahora entramos a analizar la segunda parte necesaria para poder hacer análisis y descripción de puesto de trabajo y es el análisis del puesto. Una cosa es la descripción del puesto, que son aspectos intrínsecos y otra es el análisis del puesto, que son aspectos extrínsecos. ¿Extrínsecos a qué? Al puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque está concentrado en quién ocupará ese puesto de trabajo. Entonces, yo tengo que mirar que esa persona que ocupe el puesto de trabajo tenga unos requisitos intelectuales, tenga unos requisitos físicos, unas responsabilidades adquiridas y unas condiciones de trabajo. A esto le llamamos factores de análisis. ¿Factores de análisis de qué? Del análisis de puesto de trabajo. ¿Qué estoy analizando? Un posible ocupante del puesto. Cuando miro requisitos intelectuales, estudio aspectos como la educación necesaria para que se ocupe ese puesto de trabajo, la experiencia, la iniciativa y las aptitudes. En los requisitos físicos, miro, por ejemplo, si el puesto requiere un esfuerzo físico especial, una concentración visual o agudeza visual, una complexión física con ciertas características. Miremos ahora las responsabilidades adquiridas. No se refiere a qué hago yo,
¿Cuáles son mis funciones? No, las responsabilidades adquiridas es usted como ocupante del puesto, ¿qué le está diciendo la organización que debe cuidar o de qué se debe responsabilizar? Entonces, por ejemplo, yo me puedo responsabilizar por la supervisión de personal, por algunos materiales y equipos, por los métodos y los procesos de un puesto de trabajo. La compañía me puede decir, ojo, su puesto de trabajo tiene que manejar dinero, títulos, valor, documentos o puede manejar información confidencial. Seguro a terceros puede ser otro aspecto relacionado con las responsabilidades adquiridas. Y por último, dentro de los factores de análisis está las condiciones de trabajo. Es decir, ¿a qué se refiere? Ambiente de trabajo y riesgo de trabajo. Ese puesto de trabajo, ¿qué tipo de riesgo tiene? ¿Nivel 1 o un nivel más alto? ¿Para qué? Para analizar si es un puesto de trabajo propenso a accidentes de trabajo o propenso a enfermedades profesionales. En el mismo formato que la empresa ha diseñado para consignar el análisis y descripción de puesto de trabajo, hacemos la parte que se llama análisis de puesto. Incluimos, por ejemplo, en este formato requisitos de formación académica, si se requiere que sea universitario o simplemente con secundaria tiene. Se agrega, por ejemplo, si el puesto de trabajo requiere un conocimiento específico. Por ejemplo, en este puesto de trabajo se requiere un conocimiento técnico, principalmente en técnicas de evaluación psicológica, técnicas de entrevista de selección de personal. Y por último, aquí en este mismo espacio miramos si se requieren conocimientos de ofimática o idiomas. Es el formato que esta organización ha diseñado, pero recuerden que cada formato es diferente. También podemos consignar experiencia general. Para este puesto de trabajo se exige que sean 6 años de experiencia profesional y experiencia específica. Cada organización decide cuál es el formato que más encaja con sus características administrativas y técnicas. El análisis y descripción de puesto de trabajo se hace necesario para poder organizar las empresas a través de la división del trabajo y la especialización de funciones, mediante específicamente la descripción y especificación de puestos. Haciendo un paralelo entre descripción de puestos y análisis de puestos, podríamos decir que la descripción de puestos muestra una relación entre tareas, obligaciones y responsabilidades y detalla de manera impersonal el contenido de las funciones. Y el análisis de puestos se concentra en los requisitos necesarios que debe tener el ocupante del puesto. La descripción se enfoca en el contenido del puesto, el análisis se enfoca en el ocupante del puesto. Y lo más importante, la percepción que tiene la organización respecto a las características humanas deseables. Eso se logra a través del perfil del puesto. Diseña un perfil del puesto para poder después hacer un anuncio y reclutar personal. Recuerden, para conocer el contenido del puesto es necesario que describir el puesto de trabajo. Describirlo, identificar el contenido, es simplemente enumerar las responsabilidades que conforman y hacen distinto ese puesto de trabajo. Para eso pues ya hemos hablado de ello. Es importante mirar lo que hace el ocupante, es decir, la relación de responsabilidades del puesto. Cuándo lo hace, la periodicidad de su realización, cómo lo hace, los métodos que se emplean para el cumplimiento y por qué lo hace, es decir, los objetivos, y en algunas organizaciones incluyen la misión del puesto. El análisis del puesto se diferencia bastante de la descripción del puesto porque, como ya hemos dicho, la descripción es simplemente un inventario de las funciones, es decir, de tareas y obligaciones que desempeña el ocupante de ese puesto de trabajo, mientras que el análisis del puesto se concreta con las
características específicas que tienen que ver con el ocupante del puesto, es decir, requisitos indispensables para que se pueda ocupar ese puesto de trabajo. El análisis de puestos es la revisión comparativa de las exigencias, es decir, requisitos que esas tareas o responsabilidades le imponen al ocupante del puesto. Es decir, cuáles son sus requisitos intelectuales, sus requisitos físicos, que son necesarios para desempeñar exitosamente el puesto de trabajo. Eso es, digamos, relevante y esencial en el análisis de puestos. Los requisitos para el análisis de puesto, o como lo llamamos también factores de análisis, son los requisitos intelectuales, los requisitos físicos, responsabilidades que se adquieren y las condiciones de trabajo. Los requisitos intelectuales son las exigencias del puesto para poderlo desempeñar adecuadamente. Por ejemplo, el nivel de escolaridad. Los requisitos físicos se refieren a la cantidad y continuidad de la energía y del esfuerzo físico e intelectual que se requiere para desempeñar el puesto de trabajo. Puede ser que un puesto de trabajo ocasione más o menos fatiga o esté más vulnerable a cierto tipo de riesgos profesionales. Para eso es importante incluir los requisitos físicos. En responsabilidades adquiridas encontramos las responsabilidades adicionales en relación con la supervisión directa de sus funciones, responsabilidad adquirida por dinero, por información confidencial, por equipos, por materiales, las condiciones de trabajo, las condiciones del ambiente y los alrededores en que se realiza el trabajo. Si son trabajos que se hacen en planta o que requieren cierto tipo de características técnicas específicas, un riesgo profesional alto, una higiene y una seguridad más detallada y específica para ese puesto de trabajo. Si la naturaleza del puesto de trabajo cambia, es decir, la organización hace un rediseño de puesto de trabajo, pues también cambian sus funciones, es decir, la amplitud de sus funciones, el contenido del puesto de trabajo, y también cambia las características de comportamiento requeridas para ese puesto de trabajo, es decir, el análisis de puesto. Bueno, existen diferentes métodos para la descripción y análisis de puestos. Esta es una responsabilidad propia del analista de puesto. El analista de puesto puede ser interno o puede ser externo a la organización. Existen métodos diferentes para poder hacer un análisis y descripción de puesto de trabajo. Uno puede ser la observación directa, otro puede ser el cuestionario, otro la entrevista directa, y los métodos mixtos son la combinación de cualquiera de ellos. Observación directa con cuestionario, entrevista con observación directa, etc. El método de observación directa se refiere a hacer el análisis de puesto de trabajo en sitio, es decir, se realiza una observación directa y dinámica del ocupante en pleno ejercicio de su puesto de trabajo y desempeño de funciones. Y lo que hace el analista del puesto es tomar registro en una hoja de análisis de puestos, hacer grabaciones, tomar fotografías, si la organización obviamente ha autorizado para tal ejercicio. Esto es adecuado para trabajadores que realizan operaciones manuales o de carácter sencillo y repetitivo. Encontramos aquí que el análisis y descripción de puesto con observación directa tiene un papel pasivo del ocupante del puesto porque él está simplemente desempeñando su función y no está diligenciando ningún formato para poder recolectar dicho material, y el analista de puesto asume un papel activo. La observación directa tiene unas ventajas y unas desventajas. Dentro de las ventajas está la veracidad de los datos obtenidos, dado que se recolectan de la fuente, es decir, el ocupante del puesto. Hay también, por ejemplo,
una transparencia en la información que se entrega, porque quien realiza el análisis y descripción de puestos es una persona profesional y especialista en el tema. No requiere la paralización de las funciones ni del desempeño del puesto para recolectarse dicha información. Y además, pues es recomendable para puestos de trabajo que son sencillos y repetitivos. Encontramos aquí que cuando vamos a la fuente, es decir, cuando vamos al sitio en el que se desarrolla el puesto de trabajo y hacemos la observación, podemos recolectar datos específicos relacionados con el contenido del puesto, qué hace, cómo lo hace, para qué lo hace. Pero tiene unas grandes desventajas, y es que tiene un costo muy elevado, porque voy a tomar cada puesto de trabajo y me voy a sentar a observarlo. Otra desventaja es que realmente, por ejemplo, para obtener datos de análisis de puesto, es decir, de requisitos intelectuales y físicos propios del puesto de trabajo, es complicado hacerlo porque eso no lo podemos observar. Además, otra desventaja es que este método de trabajo no se puede aplicar a todos los puestos de trabajo. Es contraindicado para puestos que no sean sencillos ni repetitivos. Y además, entonces, es importante con estas contraindicaciones pues que nos valgamos un poco de otro método, como la entrevista o la encuesta, para realizar análisis y descripción de puestos. El método de cuestionario, al igual que el método de observación directa, requiere que haya un insumo, que es un formato. En este caso, en el ejercicio de observación, el insumo es una guía de observación que diseña el analista del puesto. En el método del cuestionario, el analista del puesto diseña un formulario que le permita recolectar información tanto de descripción como de análisis de puesto. Generalmente, esta información se solicita a los ocupantes del puesto por analizar, o a sus jefes o supervisores. Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos que conteste un cuestionario y simplemente después sistematizamos la información. Dentro de las ventajas que tiene el cuestionario es que este puede ser contestado por todos los ocupantes del puesto, o por sus jefes directos, o de manera conjunta o secuencial. Es decir, que está orientado a que se pueda realizar con jefes inmediatos y con los directamente relacionados con el puesto a describir y analizar. Es uno de los métodos más económicos para el análisis y descripción de puestos de trabajo. También se dice que es uno de los métodos más completos, porque sencillamente los ocupantes diligencian el formato y los devuelven con rapidez. Es un método pues obviamente ideal para ser desarrollado por ejecutivos de alto nivel, precisamente pensado para no afectar el tiempo y las actividades de ellos. Pero además tiene unas desventajas, y es que es contraindicado para personas de bajo nivel, porque estos ocupantes pueden tener dificultades para interpretar preguntas, o algunos, en casos pues extremos, pueden no saber ni leer ni escribir. Exige además una planeación y realización cuidadosa del analista de puesto. Y pues otro aspecto esencial a tener en cuenta es que pues puede suceder que se recojan respuestas superficiales, porque no hay esa cercanía con el analista del puesto. Aquí entonces encontramos que el ocupante del puesto tiene una labor activa en el análisis y descripción de puesto de trabajo, porque él es el que diligencia dicho cuestionario, y el analista tiene una función, digámoslo así, más pasiva, porque él simplemente debe esperar a que se diligencie la información para poder empezar a analizar y realizar el análisis y descripción de puesto de trabajo. El método de entrevista es quizás el método más flexible y productivo para realizar análisis de puesto de trabajo,
¿Por qué? Porque la entrevista nos permite obtener información de todos los aspectos del puesto de trabajo, desde el contenido del puesto, la descripción del puesto, hasta lo que llamamos requisitos del puesto de trabajo, es decir, características que deben tener los ocupantes del puesto. Podemos recoger información de por qué, para qué, cómo, ¿sí? Información precisa sobre análisis y descripción de puesto de trabajo. Bueno, este método de entrevista nos permite tener una relación más cercana con el ocupante del puesto. Entonces el analista del puesto puede entrar a discutir y aclarar todas las dudas que tenga sobre la descripción y contenido del puesto y sobre el análisis y requisitos del puesto. Es el método de mayor conveniencia porque nos permite obtener una información estandarizada y racional de los datos relacionados con el análisis y descripción del puesto de trabajo. No tiene ninguna contraindicación porque lo podemos aplicar para puestos de alto y de bajo nivel. Encontramos unas desventajas y parecidas, por ejemplo, al ejercicio de la observación, y es que tiene un costo operacional elevado, pues necesita además que el analista tenga mucha experiencia, porque si no hace una buena entrevista y no prepara una buena entrevista, pues tendríamos que volver otra vez al ocupante del puesto y se estaría perdiendo tiempo, información y recursos económicos. Una puesta en escena de una entrevista mal realizada puede, por ejemplo, también crear prevenciones frente a los ocupantes. Entonces, quien realiza el análisis y descripción de puesto de trabajo debe ser un especialista y escoger el mejor método. No se puede caer de pronto en la idea de que todo lo que se ofrece también a través de la entrevista sea una verdad. A veces puede ocurrir que se dé una confusión entre las opiniones y los hechos. Y los métodos mixtos pues son la combinación de dos o más métodos de análisis para esa descripción y análisis de puesto de trabajo. Como habíamos dicho, puedo combinar hacer una entrevista con un ejercicio de observación directa, puedo hacer una encuesta con algunas entrevistas. Entonces eso depende de los recursos económicos que tenga la compañía y del tiempo. Y obviamente la labor más importante es del analista de puesto, que debe escoger él o los métodos más adecuados para realizarlo. Siempre deben haber unos formatos detrás de lo que llamamos el formato de descripción y análisis de puesto de trabajo que mostrábamos al principio. Bueno, existen diferentes etapas para poder hacer un análisis y descripción de puestos de trabajo. Está la etapa de planeación, la etapa de preparación y la etapa de realización. En la etapa de planeación vamos a determinar los puestos a describir y analizar. Vamos a mirar, por ejemplo, cuáles son las características del puesto, qué naturaleza tiene, qué tipología, si existen algunas funciones que ya estén relacionadas con ese puesto de trabajo. Vamos a elaborar el organigrama de los puestos para ubicarlos. Al hacer esto, se tiene la definición de aspectos relacionados con el nivel jerárquico, la autoridad, la responsabilidad, las áreas de acción, las relaciones colaterales. También nos permite, por ejemplo, esta etapa de planeación, pensar en realizar un cronograma de trabajo para especificar por dónde se empezará con este programa de análisis. Elegir el o los métodos de análisis a emplear. Dependiendo de la naturaleza de los puestos a analizar, pues escogemos el método. Vamos a seleccionar los factores de análisis para utilizar en el estudio de análisis y descripción de puestos de trabajo. Son todos los que ya discutimos: requisitos intelectuales, requisitos físicos, responsabilidades adquiridas, condiciones de trabajo. Se pueden incluir todos o la organización puede decidir incluir aquellos que considere más relevante para la labor social de la empresa.
El siguiente aspecto es dimensionar los factores de análisis, es decir, atribuirle dimensiones a cada uno de esos factores que antes les mencioné. Entonces, por ejemplo, requisitos intelectuales. ¿Cómo voy a analizar esos requisitos intelectuales? Es decir, determinar la amplitud de variación de cada factor dentro del conjunto de puestos que se pretende analizar. La amplitud de variación corresponde a la distancia comprendida entre el límite inferior y el límite superior que un factor puede abarcar. Entonces, por ejemplo, yo digo requisitos físicos. Él puede tener un límite inferior que pueda ser, por ejemplo, bajo y un límite superior que pueda ser alto. Pero también puedo darle un límite inferior de 1 y un límite superior de 100. Depende de qué, de lo que decida el analista de puesto. Y entramos a una fase final que es graduar los factores de análisis, es decir, transformar cada factor de una variable continua en una variable discreta o discontinua. ¿Qué quiere decir? Como ya decidí cuáles van a ser el límite inferior y el límite superior, simplemente ahora decido cuál va a ser la escala, ¿sí? Entonces, digámoslo así, yo dije que iba a ser de 1 a 100, el límite inferior 1, el límite superior 100, entonces voy a asignar como una medición a eso, que de 1 a 20 va a ser bajo, de 21 a 40 va a ser medio y así sucesivamente. Bueno, ya tenemos una etapa de planeación, ahora entra la etapa de preparación. Entonces se preparan las personas, los esquemas o los materiales para empezar nuestro análisis y descripción de puestos de trabajo. Vamos entonces a pensar en qué personas van a participar en el equipo de analistas de puestos de trabajo. Entonces se requerirá tal vez hacer un proceso de reclutamiento y de selección y capacitar analistas para poder realizar nuestro ejercicio de análisis y descripción de puestos de trabajo. Vamos a preparar el material que se va a usar. Como ya decidimos el método, entonces ahora simplemente preparamos formularios, los imprimimos, preparamos, por ejemplo, audios, cámaras, si vamos a hacer un método de observación. Preparar el ambiente también significa que, por ejemplo, desde la dirección se ha dicho que se va a realizar un análisis y descripción de puestos de trabajo y se tiene informado al personal que va a participar en ese proceso, los ocupantes del puesto que van a ser analizados. Y vamos a obtener información previa que no necesariamente se logra con cualquiera de los métodos. Por ejemplo, yo puedo obtener información previa como nombres de los ocupantes, relación que tiene ese ocupante con algunos equipos y materiales, es decir, cualquier tipo de información que pudiese conseguir antes de implementar un método de análisis y descripción de puestos de trabajo. Bueno, y la etapa final, que es la etapa de realización, es donde ya obtenemos los datos respecto a los puestos que se van a analizar y en el que se redacta el análisis y descripción de puestos de trabajo. Lo primero que hacemos es la obtención de datos sobre los puestos de trabajo mediante el o los métodos que hayamos elegido. Seleccionamos los datos obtenidos porque puede ser que hayan datos que no son relevantes, entonces depuramos la información y procedemos a hacer una redacción provisional del análisis. ¿Por quién? Pues por el analista del puesto o los analistas del puesto. Hacemos una presentación de la redacción provisional al supervisor inmediato o, por ejemplo, a los directivos competentes para que verifiquen si lo que tenemos es clave o si debemos cambiar algo. Y ya, por ejemplo, hacemos una redacción definitiva del análisis y descripción del puesto o de los puestos de trabajo y presentamos la redacción definitiva para su aprobación a los ejecutivos competentes.
Después entonces lo que hacemos es concertar con estas personas si el diseño que se ha optado para presentar ese análisis y descripción de puestos de trabajo es, digamos, aceptado por la alta gerencia. La aplicación que tiene el análisis y descripción de puestos de trabajo para otras prácticas de talento humano y para otros procesos de talento humano son muchos. Por ejemplo, podemos citar el caso de la demarcación del mercado de trabajo. Precisamente como nosotros hacemos un análisis de puesto de trabajo, podemos definir cuál va a ser el ocupante del puesto y de cierta forma facilitar procesos de reclutamiento. Cuando definimos el perfil del ocupante del puesto, estamos apoyando el proceso de selección. Lo mismo cuando definimos cuáles son los conocimientos, cuáles son las habilidades que se requiere, estamos aportándole a un proceso que es el proceso de capacitación y desarrollo. Específicamente, por ejemplo, si queremos potencializar una habilidad o generar nuevos conocimientos, pues podríamos hacer planes de capacitación. También podríamos decir que le aporta a la administración de sueldos y salarios, porque cuando nosotros investigamos y analizamos cómo están los puestos de trabajo en función de salario, pues estamos aportándole a este tipo de proceso. Podemos aportarle a la motivación de personal porque precisamente hacemos evaluación de desempeño conociendo cuáles son las funciones. Y por último, podríamos decir que se aporta a conocer con claridad qué elementos de insalubridad hay y de peligro hay en los puestos de trabajo. Entonces le aportamos a un proceso que es el proceso de seguridad e higiene en el trabajo. Cerramos el tema relacionado con el proceso de gestión del talento humano, específicamente con las prácticas de gestión del talento humano, análisis y descripción de puesto de trabajos y diseño de puesto, con una pequeña intervención de Tania Grande Maza, responsable de talento humano de Ayanet, quien complementará algunos aspectos sobre la importancia del análisis y descripción de puesto de trabajo para las organizaciones. ¿Por qué es importante realizar un análisis y una descripción de los puestos de trabajo? Un correcto análisis y descripción de puestos de trabajo aporta a las empresas numerosas ventajas en la gestión de sus recursos humanos, sobre todo en materia de tiempo, costes y productividad. El análisis de puestos de trabajo interfiere de manera directa con otros procesos igual de esenciales en el desarrollo de los recursos humanos de una empresa. Por ejemplo, selección de personal. Una correcta definición de los puestos de trabajo ayuda a hacer un mejor reclutamiento y selección de candidatos, dado que se establecen en el mismo los requisitos y las funciones que necesitamos para reclutar el personal. Otra faceta con la que está muy involucrada es con la formación. Saber lo que un trabajador hace, cómo y dónde lo hace, ayuda a determinar qué capacidades, aptitudes y conocimientos tiene y cuáles hay que trabajar y mejorar a través de un plan de formación. Otro área con el que está muy relacionado el análisis y la descripción de puestos son con los planes de carrera y de desarrollo. Es necesario conocer la realidad de los puestos actuales de la empresa para poder establecer hacia dónde quiere evolucionar y marcar políticas de desarrollo de personal. Otro área es la evaluación del desempeño. Para evaluar es imprescindible conocer lo que estamos midiendo. Solo una correcta definición de puestos de trabajo nos asegura que sabemos lo que queremos medir. También está la valoración de los puestos de trabajo. Un correcto análisis de los puestos nos permite ponderar la importancia de los puestos de trabajo dentro de una empresa y poder ligarlos a un sistema de compensación y retribución asociadas a los mismos. En definitiva, solo un adecuado análisis de puestos sirve como punto de partida de nuevos procesos, no solo en la parte de gestión de sus recursos humanos, sino que influye en todo el ciclo vital de la empresa, permitiendo trabajar aspectos como la productividad, como los tiempos y como la eficiencia.